Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí. Sabemos que cada semana este horario puede ser complicado, pero les aseguro que la presentación que van a ver les va a gustar y va a cumplir con las expectativas que estoy seguro tienen. Mi nombre es Eduardo del Solar, soy director de la Maestría en Dirección de Operaciones y Proyectos de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Y cuando estábamos conversando con Carla Campos es nuestra invitada a hacer la presentación. Carla es administradora de profesión, ella estudió un MBA en la Universidad de Piura y toda su vida se ha desempeñado en las áreas de recursos humanos, pero siempre en empresas que tienen un enfoque muy claro en los resultados como Cencosud y actualmente está en Primax. Cuando estábamos conversando un poco sobre el tema a tratar, uno cuando está en el mundo de las operaciones y los proyectos, muchas veces estamos muy concentrados en el foco, en cumplir con el presupuesto, en cumplir con la meta, y a veces eso cuando uno está muchos años se va extendiendo y nos olvidamos de esa parte de ir desarrollando nuestro talento y el del equipo, porque todo el mundo está preocupado en llegar a la meta y en cumplir con lo que nos hemos comprometido. De esa conversación nació un poco esta presentación que Carla nos va a hacer. Y nada, estoy seguro que les va a parecer muy interesante. Carla, te dejo. Gracias. ¿Estamos bien con el sonido? Pues soy un poquito ronca. Como decía Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y vamos de frente al grano, ¿no? ¿Cómo desarrollar mi talento en el mundo de las operaciones y proyectos? Actualmente soy la gerente corporativa de recursos humanos del Grupo Primax para Perú, Ecuador y Colombia. Anteriormente me desempeñé como gerente corporativo de desarrollo y cultura de Cencosud en Chile para los 5 países donde operaba la compañía: Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Perú. Y tengo mucho contacto con el área de operaciones. De hecho, antes de ser gerente de recursos humanos, he trabajado en el área de operaciones en mis inicios en los supermercados Wong cuando recién estaban empezando. Y se dice que hay una contraparte entre la operación y las gerencias de recursos humanos. De hecho, cuando yo trabajaba en el área de operaciones, dije, los de recursos humanos nunca entienden el negocio, ¿no? Entonces, ahora me tocó ser la gerente de recursos humanos y entender el negocio. Primero me gustaría que ustedes me puedan definir, contar, cómo se definen. Si alguno de ustedes trabaja en el área específica de operaciones y proyectos, ¿cómo se definen ustedes como profesionales de esa área? ¿Alguno de ustedes me quisiera contar? ¿Ninguno? ¿Les cuento entonces? ¿Les cuento la autodefinición? ¿Cuál fue mi primera experiencia así real con lo importante que es el área de operaciones en un negocio? No voy a decir el nombre de la compañía, pero en el año 2007 me tocó liderar un proceso de fusión entre 2 compañías importantes. Una transnacional compraba una compañía local y a mí me contrata la empresa transnacional para liderar el proceso de cambio. Y teníamos un gerente de operaciones de la compañía que se había adquirido, que por supuesto conocía el negocio al detalle, porque un gerente de operaciones generalmente está en el core del negocio. Las personas que están en el área de operaciones y proyectos, como entran al detalle, conocen lo relevante, lo crítico, lo importante del negocio. Así que la primera reunión que tuvimos entre los nuevos dueños, el nuevo gerente general y el gerente de operaciones de esta compañía, fue una reunión interesante, por llamarla de alguna manera, en la que el gerente de operaciones le dijo al gerente general, no sé qué me vas a enseñar tú, ¿no? Yo tengo 23 años en esta compañía y tú acabas de llegar. Yo tengo, le dijo, 55 años de edad y tú tienes 33. Y yo me quedé así. Dije, ¿estoy segura que yo quiero liderar este proceso de cambio?
¿no? Estoy segura que quiero liderar este proceso de integración cultural ante esta primera reunión, ¿no? Y entonces ahí, y eso me sirvió y lo he aplicado a lo largo de estos años, y mi foco en la conferencia de hoy es cómo podemos generarnos valor las personas que estamos en el mundo de las operaciones. Estamos muy, de repente, dominados por el conocimiento, por el expertise, que es muy necesario, pero cuán importante es tener además otras herramientas que me permitan ser un profesional integral y además valorado para que mi posición, mi conocimiento, mi expertise, el aporte que yo pueda dar, no sea solamente desde el punto de vista de la necesidad del negocio, sino cómo esa necesidad también tiene un impacto transversal en todas las áreas de la compañía. Y ahí es donde yo quiero poner foco en la conferencia de hoy. Primer punto, me gustaría entrar a algunos conceptos claves que manejamos en recursos humanos para que podamos entender cómo miramos a los profesionales. Hoy día se habla mucho del talento, ¿de acuerdo? Pero para un gerente de recursos humanos, el talento tiene unas definiciones concretas que buscamos en el profesional. Cuando buscamos un experto en el área de operaciones y proyectos, no solamente hoy en día buscamos un conocimiento, sino que buscamos que ese profesional sea capaz de generarnos mayor valor. Y una de las preguntas que yo hago, que me hago a mí misma y que le pido a mi equipo que haga es, esta persona que va a ser nuestro posible candidato, esta persona que va a ser nuestro posible contratación a este mundo de las operaciones y proyectos, ¿puede llegar a ser el gerente general de esta compañía? ¿O lo estamos contratando solamente para que ejecute el rol en la operación? Porque entonces cambia la mirada del proceso de selección. No sé si logro transmitir la idea. Una cosa es contratar a un jefe de proyectos, a un jefe de operaciones, y otra cosa es pensar, esta persona puede llegar a ser el gerente general. Esta persona podría ser un gerente de marketing. ¿Esta persona podría ocupar una gerencia de recursos humanos? ¿Qué estamos buscando en las compañías? Y finalmente son decisiones propias de las compañías que estamos buscando. Y también les voy a contar una experiencia interesante. Como les dije hace un momento, trabajo en Corporación Primax y veo 3 países. Y hoy compramos en diciembre del año pasado la operación de ExxonMobil en Colombia. Y nos obliga siempre estos movimientos a mover personas dentro de la organización. Y al que era gerente de Ecuador, lo trasladamos como country manager de Colombia. Y entonces dijimos, necesitamos un country manager de Ecuador. Hoy en día, el que era gerente de operaciones de la operación de Ecuador es nuestro country manager de Ecuador. Porque es una persona que cuando fue contratado, fue con esta mirada. Esta persona sabíamos que era un experto para operaciones, pero su primera posición fue jefe de recursos humanos. ¿Por qué? Porque para mí, en mi experiencia, era muy importante que la persona que va a liderar la operación, y una operación de retail, una operación que se mueve por personas, pudiera entender primero las necesidades de las personas de ese negocio. Entonces le propusimos ese reto. ¿Quieres empezar como jefe de recursos humanos? Dijo, o sea, no hay forma. Te vamos a apoyar, pero quiero que entiendas el negocio desde la gente. Fue tan exitoso que pasó de ser jefe, efectivamente, de recursos humanos a ser gerente de operaciones, brillante, y hoy en día country manager de la operación de Ecuador. Entonces, es posible que salgamos un poco de nuestro enfoque y podamos entender qué tipo de profesional queremos ser nosotros. Así como las empresas tenemos que definir qué profesionales quiero,
una reflexión con la que yo quisiera que hoy se vayan es, ¿qué profesional quiero ser? No hay un profesional, si es especialista o está visto en el mapa de talento, no hay bueno o malo. Es cómo desde lo que yo defino quiero ser, cómo voy a generar valor a mi rol desde esa mirada que yo tengo de mi trayectoria. Entonces, en recursos humanos definimos que para identificar a un colaborador como talento debe reunir una serie de características. Primero, valores. Una persona que tenga principios, que tenga coherencia. Hoy en día buscamos mucho que el profesional tenga coherencia entre lo que dice que quiere ser, entre lo que hace, entre unos principios éticos a prueba de balas. Y yo no quiero entrar en temas de política ni de la realidad, pero yo creo que todos sabemos cuánta necesidad tiene nuestro país de tener estos profesionales íntegros, ¿no? Uno de los riesgos que hay en las áreas de operaciones y proyectos, por ejemplo, es que hay que licitar mucho, contratar proveedores. Y ahí tengo un caso. Ustedes saben que las empresas tenemos esos temas de las líneas de ética hoy en día que llaman, ¿no? Y la semana pasada me llegaba una denuncia, ¿no?, a la línea de ética y justamente relacionada al área de operaciones, porque una persona en el área de operaciones habría contratado a un amigo suyo, ¿no?, para un proyecto específico y que este proyecto específico salió mal y se cayó, ¿no? Obviamente todos estos temas pasan a un proceso de investigación y se determina si es real o no es real y si realmente amerita o no. Pero como hablamos de valores, ¿no?, los profesionales que nos desenvolvemos en el área de operaciones y proyectos tenemos que saber que lo que va a primar ahí es la calidad, el precio, el entregable, la objetividad, ¿no? Y si nosotros somos amigos, si conocemos por algún tema a uno de estos proveedores, mi recomendación desde recursos humanos es siempre levantarlo y decir, tengo una relación, lo conozco, y que entre a licitación sin ninguna duda. Pero por favor, es preferible siempre decirlo. En Cencosud, cuando llegué a ocupar la posición en Chile, tendría una semana y me llaman y me dicen, el gerente de control interno quiere hablar contigo. Y dije, qué miedo. Me llevaron a un cuarto, casi un cuarto oscuro, pero estaba bien iluminado, bien bonito. Me sentaron ahí y me hicieron un par de preguntas sobre si yo sabía quién y cómo había contratado a un proveedor concreto para un curso de capacitación. Yo tenía una semana en el puesto. Le dije, tengo una semana en la posición. Tuve que entrar a investigar porque yo era la gerente corporativa. Y era una persona, tenía muchos años en la compañía, muy querido en la compañía, pero que no había dicho que el proveedor era esposo de su hermana. Y si bien es cierto, era un proveedor intachable, espectacular, ya había una duda sobre el conflicto de interés. Y la pregunta fue, ¿por qué no lo levantaste? ¿No? Entonces, en el área de proyectos y operaciones estamos muy sujetos siempre a temas de licitación de proveedores. Y un aprendizaje que yo me llevé de trabajar en esta transnacional fue ni un café de un proveedor. Ni un café. Si yo tenía que almorzar, cada uno se pagaba lo suyo. Ni un chicle, nada. Era una norma que teníamos los gerentes corporativos para justamente evitar cualquier conflicto de interés. En el área de proyectos y operaciones estamos expuestos. Entonces, el tema de los valores es esa coherencia.
Yo puedo conocer efectivamente, porque la vida me va a presentar muchas relaciones. Entonces es preferible siempre levantar la información previamente. Y esto lo agradecemos en el área de operaciones y proyectos especialmente. Las competencias. Y ahí son los conocimientos que el profesional demuestra de su área. En el área de operaciones y proyectos esperamos que el profesional conozca de procesos, de sistemas, de tiempos, de entregables y dependiendo del tipo del negocio, por ejemplo, hoy que estoy en el negocio de combustible y que para mí fue un negocio absolutamente nuevo y les tengo que confesar que cuando llegué a Primax en el año 2013 me podrían preguntar la diferencia entre Char 95 y 97 y 90 y yo no tenía ni idea. Después tuve que aprender de los aditivos y hoy día, por supuesto, puedo recomendar que Primax tiene excelentes aditivos que cuiden su motor. Pero en ese momento, ¿no? y cuando entré con el gerente de operaciones, me llevó tan entusiasmado contarme todo el proceso de distribución del combustible. Yo no sabía, por ejemplo, cómo la marea impacta en el precio de combustible. Cuando hay marea alta, el barco no llega. Yo no tenía ni idea que eso podía afectar que llegue la gasolina al consumidor final. No tenía idea que la temperatura del combustible en el almacenamiento, una bajada o una subida de temperatura genera un impacto en el EBITDA de la compañía, porque si hay ganancia por subida de temperatura, ganamos dinero. Ya. Esos conocimientos específicos del área de operaciones son invalorables, porque ahí está la plata. Porque para nosotros hoy en día el gerente de operaciones, por supuesto, es el core del negocio. Monitorea, imagínense todo el proceso de traslado de combustible. Monitorea, tiene que saber cuándo va a haber marea alta para prever. Tiene que saber si va a haber cambio o no de clima, si el terminal se va a cerrar o no. Y nosotros no tenemos hoy en día almacenamiento propio. Entonces, dependemos mucho del gerente de operaciones y de toda la proyección de venta de combustibles y cuando hay escasez de combustible, tú al consumidor final le puedes decir, monos, mira, fíjate que la marea no llegó. No. Tú tienes que ver lo que hace. Entonces, el gerente de operaciones realmente, el área de operaciones y los chicos de operaciones, yo de verdad que le digo, hijos míos, vengan todos a mí porque dependemos de realmente la concentración que tengan ellos. Y uno de los temas que aprendí también de trabajar en este negocio es lo importante de toda la cadena logística de ese transporte. Me explicaban, ¿no? Imagínense un derrame de gasolina, todo el impacto que puede tener, cómo lo monitoreamos, ¿no? Los accidentes que pueden ocurrir cuando no se respete el protocolo. Entonces, las personas de operaciones y proyectos, esa competencia, que es ese conocimiento, esa expertise, es invalorable. Cuando también me tocó trabajar en el área de retail puro, que es en los supermercados, el gerente de operaciones, ¿qué le pedimos? ¿Cuánto vendes? Cuando Cencosud compra WON, aquí en Perú, ¿no? Por supuesto, WON estaba muy enfocado al servicio y Cencosud, siendo enfocado al servicio y al ser una empresa transnacional, tenía que obedecer a unos estándares de eficiencias. Y la primera pregunta que le hicieron a los gerentes de operaciones de Perú fue, ¿cuánto vendes por metro cuadrado? ¿Qué es eso? Nosotros nos encargamos de que el cliente sea feliz. No, pero dime cuánto vendes. Me acuerdo que fueron a una panadería y le dijeron, ¿cuántos panes vendes por hora? Y el panadero lloraba. Entonces, esa información que nos provee el área de operaciones del negocio es sumamente valiosa. Porque realmente nos dice a dónde tengo que enfocar, dónde puedo generar eficiencias, qué procesos son los que tengo que mejorar, dónde está mi riesgo para el negocio. Entonces, ese nivel de competencias lo miramos. El desempeño, que es otra mirada que tenemos en el tema del talento, es cuán capaz es el profesional de entregar el resultado en el tiempo estimado, en el tiempo además que se prevé.
nosotros tenemos en Perú, y eso lo puedo decir con nombre y apellido propio porque es un ejemplo que Cencosud lo tiene con mucho orgullo, el gerente de operaciones de Supermercados Bueno en Perú, Walter Ceballos, es un argentino. Debe tener ya 25 30 años en la compañía. Cuando trabajaba en Cencosud en Argentina, era el jefe de una tienda, de un supermercado. Y le cerraron las calles por refacciones. Y el gerente de operaciones, que era su jefe, le dijo, mira, yo no sé si te cerraron o no te cerraron, pero aquí tu meta de venta es esta. Y entonces dijo, ¿qué hago? Agarró estas luces rojas que hay en la ambulancia, se compró y salió a la calle con su luz y ponía todas sus ofertas y no solamente cumplió, sino sobrepasó la meta. Es por eso que ustedes ven en Metro hoy la alerta del ahorro, porque él la trajo, él la incorporó. Y esa iniciativa le valió hoy para ser gerente de operaciones. Entonces, el desempeño es, muéstrame siempre un resultado sostenido, ¿no? Muchas veces en el área de operaciones y proyectos, si bien es cierto, son claves para el negocio, también tenemos un riesgo, y es que tiene que cumplir un entregable y podría ser que no miren algunas aristas que afecten ese tiempo y ese entregable y que no sean capaces de reaccionar a tiempo y tener un plan B. Y algunas veces nos hemos encontrado con personas del área de operaciones que nos han dicho, es que no cumplí porque tuve estas variables. Y ahí vamos nuevamente a la generación de valor. ¿Qué tan capaz soy de empezar a mirar estas variables? Y el potencial, que es el punto donde vamos a desarrollar, es justamente la agilidad de aprendizaje. ¿Qué tan capaz es el profesional de operaciones y todos? O sea, ¿qué tan capaces somos los profesionales de mirar más allá del sector y del negocio en el que estoy? Entonces, para que yo te diga desde recursos humanos hoy en día, este colaborador es un talento, es porque tiene valores, porque conoce, porque tiene un desempeño sostenido y porque tiene una mirada distinta, una mirada amplia. ¿Qué diferencia puede haber entre una persona que está manejando en estas aguas tranquilas y una persona que está en ese torbellino que yo no entraría jamás? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencias ven? ¿Qué necesita esta persona y qué necesita esta persona? Un profesional de proyectos y operaciones, ¿dónde se ubica? ¿Dónde nos vemos? ¿Acá o acá? Acá, en el río. ¿Por qué? Por los retos. ¿Qué más? Por los riesgos. ¿Qué más? Situaciones impredecibles, el entorno. Porque de pronto nos cambiaron el esquema. Y entonces, si nos vemos aquí, ¿qué de diferente soy con esta persona? Producción. Y yo que estoy en recursos humanos, ¿dónde estoy? No hay medio. O es el mar o es el río. En el medio me ahogué. Primer punto. Independientemente del sector, aquí vamos a ver a la persona. Hay personas que tenemos un perfil y hay personas que tenemos otro perfil. Entonces, independientemente del sector, hay personas que somos más especialistas en el tema y hay personas que tenemos mayor amplitud del tema. Y yo quiero ir llevándolos a que las personas de operaciones y proyectos empecemos a desarrollar
esta competencia de poder movernos en la amplitud, de poder movernos en el río. Porque ustedes lo acaban de decir, el sector es así, efectivamente. ¿Por qué es variante? Porque no sabe lo que está pasando. Y hoy en día en nuestro país el área de operaciones está siendo muy afectada porque hay muchas variables, porque nos están cambiando las reglas del juego de forma constante. Por lo menos nosotros que estamos también en el negocio ahora del combustible, estamos súper atentos a todo lo que pueda estar pasando porque de pronto te cambió el negocio. En Ecuador, por ejemplo, tuvimos un problema a fines del año pasado, ya estamos en el 2009, el 2019 se me pasó la vida. Ecuador es un país donde el combustible es controlado por el gobierno, el precio del combustible. Pero de pronto el gobierno dijo dos cosas importantes, ¿no? Uno, ahora el precio de esta gasolina ya no va a ser A, sino B, que justamente era el precio de la gasolina más cara, donde teníamos mayor margen, la entró a regular y fuerte. Y segundo, dijo, ahora las utilidades de las empresas ya no se van a repartir, ¿no? Entonces, claro, imagínense personas que están acostumbradas a recibir 5 o 6 sueldos por utilidades y el gobierno dijo, no, ahora no, ahora no se reparten. Y todos miran a recursos humanos, entonces ahora ¿cómo la empresa me va a compensar a su utilidad? Y ¿qué culpa tengo yo del presidente que tienen? ¿O qué culpa tengo yo de la política del gobierno? ¿No? Entonces ahí van cambiando. Y nos pasa, por ejemplo, en Colombia, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en Colombia? Y esto es del área de recursos humanos también, que en Colombia por ley, todos los años se hace el incremento de sueldo de 3 a 3.5% para que siempre el costo de vida esté cubierto. ¡Qué maravilla! Por ley. Acá no. Entonces hay entornos variables independientemente del sector que afectan las decisiones del negocio y por supuesto afectan el tema del presupuesto. Pero ustedes me lo han dicho, el sector de operaciones está aquí porque es un sector que afecta o se ve afectado por temas políticos, que se ve afectado porque los sectores están cambiando, por la agresividad de la competencia. Entonces, nos hace que busquemos profesionales con otras características. El profesional que está orientado a la profundidad o es un especialista, no es que sea un profesional que es malo o sea bueno, y eso quiero ser bien clara, sino que hoy en día las características hacen que tú seas o que te adaptes mejor a un tipo de puesto que al otro y por lo tanto tengas más éxito en esta posición que en esta otra. No es que seas bueno o es malo, es que tu perfil es necesario para un contexto y este otro perfil es necesario para este otro contexto. ¿Qué significa entonces un perfil de una persona orientada a la profundidad? Son personas que son especialistas, que en recursos humanos las llamamos así, especialistas, ¿no? Y algunas veces las personas de operaciones podrían caer en este recuadro de un especialista. ¿Qué es un especialista? El que conoce muchísimo el tema técnico, que es brillante en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, una de las posiciones que son más importantes en el negocio que yo tengo, y uno de los, en el área de lubricantes específicamente, es la persona que sabe medir la temperatura del lubricante y que determina la viscosidad del lubricante. Cuando yo he ido a las plantas, ¿no? Y son especialistas, su único rol es entender cuál es el mejor momento para que ese lubricante esté limpio para salir al mercado. Y miden los grados, la viscosidad. No me pregunten detalles porque yo voy a la planta, miro, aplaudo al especialista, casi le digo cuánto quieres ganar nomás y ya, porque es clave el trabajo que hace, es clave para la calidad del producto y por lo tanto para la marca de la compañía. Pero su perfil es claramente orientado a la especialidad. Y ahí lo necesitamos y ahí va a generar valor. Y ese perfil, si yo lo muevo de posición, probablemente le afecte su desempeño, porque él está aquí en el mar.
Si yo estoy buscando un profesional con una mirada amplia, ¿qué competencias voy a buscar? Una persona que no le tema el riesgo. Una persona que sepa lo que tiene que hacer cuando no sabe qué hacer. Y aquí hay un ejemplo que de repente no es bonito, ¿no? Porque termina un evento trágico, pero hace un par de años, 2 o 3 años, tuvimos un accidente, no Primax, sino un accidente en Lima. No sé si recuerdan que salió en las noticias que se cayó un globo aerostático. Estaba por Larcomar, me parece, ¿no? Estaban 2 personas y el guía, 2 chicas y el guía. Con mucha pena fallecieron 2 personas y sobrevivió una. Y sobrevivió la que no sabía nadar. La que sabía nadar no pudo. Y cuando le pregunta, una de las preguntas es, yo recordé lo que tenía que hacer, alguna vez lo vi en una película, vi que tenía que patalear y sobrevivió. Los perfiles de profesionales que buscamos para poder afrontar este sector de operaciones y proyectos que está siendo muy cambiante son ese profesional que no solamente está mirando el tiempo, el entregable y el proceso, sino que está viendo las variables que otros no ven y que tiene plan A, plan B, plan C listos para entender y sacar adelante el proyecto. Al trabajar en recursos humanos me toca también momentos difíciles, como momentos de decirle a una persona que su desempeño y su rol no está acompañando el desafío que hoy tenemos. En el año 2014 me tocó un proceso duro en el que habíamos traído a una persona del área de operaciones que venía de trabajar 23 años en la posición del área de operaciones en una misma empresa. Entonces imagínense qué duro es cuando tú sacas a un profesional que tiene 23 años en una compañía y asume el reto con entusiasmo y dice, me voy con todo este nuevo proyecto. Él venía a liderar un proyecto nuevo y 2 años después le tienes que decir, no, ¿no? ¿Qué pasó? Porque siempre para mí es una autorreflexión de qué pasó con ese perfil, ¿no? Y finalmente concluimos que no supo entender el entorno del negocio, la cultura de la organización. Ojo, que uno de los temas que nosotros trabajamos mucho con las personas de operaciones y proyectos es que entiendan la cultura de la empresa a la que van, porque la cultura es quien va a ser su aliada para ese Gantt, para ese entregable y para esa fecha. Porque si la cultura no lo soporta, si la cultura no va con ustedes en ese desafío, ¿qué es lo que me pasó con este profesional? Un hombre exitoso, brillante, pero le costó entender la cultura. Le costó entender que veníamos con otros procesos, con otra forma de hacer las cosas, con menos recursos de la compañía de la que él venía. Estábamos recién iniciando un nuevo proyecto y él venía de una compañía que tenía muchos recursos, muchos procesos y muchos temas a mano. Y esa poca adaptación al entorno nos llevó a decirle que no podíamos continuar y finalmente hoy tiene mucho éxito en otra compañía en este entorno. Segundo punto que miramos en los profesionales es el desempeño sostenido. Uno de los riesgos que también vemos en las personas de operaciones y proyectos es terminé mi proyecto, lo hice a tiempo y por lo tanto cumplí y acá estoy, pónganme la estrella. El desempeño que nosotros esperamos es que sea un desempeño sostenido, que no me hable de un solo proyecto, sino me hable de una serie de entregables en el tiempo. Eso es un desempeño sostenido, ¿no? Y lo que miramos es que sea un desempeño excepcional. ¿Qué significa para nosotros un desempeño excepcional? Que no solamente logró, sino que hizo algo diferente. Y eso es uno de los temas que, por ejemplo, en la evaluación de desempeño, cruzamos mucho con los gerentes de operaciones para todo el equipo de operaciones y proyectos. Oye, no, pero sí lograron el proyecto, ¿no? Sí, pero el cumplir la meta no es
para mí un desempeño sobresaliente, porque tú lo que esperas de esa persona es que cumpla la tarea. Y yo siempre les pregunto, ¿tú cuando contratas a alguien, lo contratas para que trabaje a medias o para que trabaje a full? ¿Para qué contratamos personas? ¿Para que trabajen a medias o para que trabajen con todo? Entonces, cuando hablamos de un desempeño sobresaliente, no es la persona que me entregó el 100%, porque yo esperaba ese 100%, sino es una persona que hizo adicionalmente acciones que llevaron a generar valor a esa tarea. Y el tercer punto, y es donde ponemos foco, y eso es finalmente el mensaje importante, es cómo desarrollar mi potencial, cómo desarrollar ese valor como profesional en el área de operaciones y proyectos. Ese potencial en recursos humanos se le conoce como la agilidad de aprendizaje. ¿Qué tan capaz soy de enfrentar situaciones nuevas o cambiantes por primera vez? ¿Qué tan capaz soy de efectivamente me dejan en este río que veíamos? ¿Y qué tan capaz soy de salir exitoso sin que nadie me haya enseñado cómo operar? ¿Qué tan capaz soy de todo ese conocimiento previo, todo ese aprendizaje, todo ese relacionamiento con las personas, volcarlo en una acción? Cuando buscamos profesionales para el área de operaciones y proyectos, entonces no solamente vamos a medir su capacidad de conocimiento, cuántos proyectos hicieron, cuántos logros, cuántas eficiencias obtuvieron, cuántos ahorros para la compañía, cuántas implementaciones exitosas, sino vamos a buscar una mirada distinta. Y el potencial no se mide por cosas que ustedes han hecho, sino por cosas que podrían hacer. Esa es la gran diferencia. El potencial no es lo que hicieron. Eso es el desempeño. Eso es su entregable. El potencial lo vamos a medir en cómo podrían enfrentar esos nuevos desafíos. ¿Qué hacemos las personas de recursos humanos? ¿Qué me gusta a mí hacer? Generar proyectos multifuncionales donde los profesionales de las distintas áreas puedan entrar y liderar proyectos que no son de su expertise. Por ejemplo, sí he puesto personas del área de proyectos y operaciones a liderar proyectos de marketing o a liderar incluso proyectos de recursos humanos. Lidera tú, arma el equipo, gestiona, porque entonces vamos desarrollando. Entonces yo siempre aconsejo en las organizaciones generar esos equipos multifuncionales para que los profesionales tengan esta mirada. Y por ahí, por ejemplo, tuvimos algunos temas, ya les cuento experiencias ya personales, ¿no? Siempre me peleo con el gerente de compras, buenísima gente, pero claro, siempre saca sus procesos, sus formatos, ¿no? Y no necesariamente es lo que el negocio necesita, o no necesariamente es lo que el negocio está dispuesto a llenar. Entonces, saca unos formatos espectaculares, pero tiene a toda la compañía en contra, y nadie le quiere llenar el formato. Y le dices, ¿sabes qué? No fastidies con tu formato. Y entonces se mata explicando de que es importante, de que va a generar orden, pero cuando entonces me reuní con él y le dije, el formato es espectacular, pero vayamos a entender si es lo que el negocio puede hacer, si es lo que el equipo puede hacer y si es lo que la cultura de la compañía está dispuesto a acompañarte. Y finalmente modificó y entendió porque de qué nos sirve generar un aporte que no va a ser comprado dentro de la compañía. Lo peor que podemos hacer es imponer. Y él me decía, no, tú como gerente de recursos humanos tienes que mandar un mail diciendo que el que no llene el formato lo vas a sancionar. No hay forma. Repensemos qué necesita la compañía, qué requiere. Uno de los temas también, por ejemplo, que vemos en operaciones es que nos ayudan a entender las horas picos de venta para que recursos humanos pueda determinar el headcount necesario
para que pueda atender, hoy con la tecnología, qué tecnología realmente necesitamos para generar eficiencias reales y ahorros reales, pero que sean realmente tangibles para la compañía y que el negocio lo pueda entender. Y entonces entendemos que la agilidad de aprendizaje es distinto al coeficiente intelectual. Hoy el coeficiente intelectual se mide poco en la compañía. Lo que buscamos es que las personas hoy en día tengan experiencia, tengan iniciativa, gente curiosa, o sea, ¿por qué se hacen estas cosas? ¿Cómo la hago? Hoy entendamos cómo funcionan los procesos para realmente generar valor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Seamos muy cuestionadores desde el punto de vista de proyectos, porque el negocio nos va a pedir muchas cosas. Hoy, por ejemplo, en Primax estamos por primera vez haciendo un cambio de ERP. Estamos por primera vez, vamos a tener SAP, nunca hemos tenido. Imagínense lo que va a significar para la compañía y cómo estamos acompañando al equipo de proyectos en este proceso. ¿Por qué? Porque todo esto genera incertidumbre en la gente que está diciendo, uy, cuando tengan SAP, ¿qué va a pasar con la gente? Hay un grupo de personas que se va a ir a la calle. Eso es los temas que se manejan, que no necesariamente van a ser verdad, pero es lo que la gente piensa. Entonces, si la gente está reacia a ese tema, te generas una resistencia. Lo otro, pedimos que todas las áreas asignen una persona 100% para el proyecto SAP. Hoy en día antes de venirme a la conferencia, una persona del equipo comercial y me decía, a mí mi jefe me ha dicho que tengo que estar 50% en SAP y 50% en el negocio. Y no puedo, me dijo. No puedo porque estoy trabajando sábado, domingo, voy a trabajar Navidad, voy a trabajar 1 de enero, entonces vengo a irme de la compañía. Y sin querer, los gerentes no entendemos la necesidad del negocio y vamos generando estos conflictos. El otro mensaje que han recibido es, como SAP es tan importante, todos suspendan sus vacaciones. Entonces, yo he estado 6 meses en Colombia, llevo 15 días recién en Lima, entonces he llegado y he dicho, un momentito, ¿qué están haciendo con mis hijos? ¿Cómo que van a suspender vacaciones? No, que SAP es importante. Y tenemos que cumplir, Carla, porque si no salimos, ¿no?, en vivo, y la fecha para salir en vivo es tal, dije, sí, pero tú no puedes afectar a la gente que ya tiene vacaciones compradas. No, pues que les devuelvan el pasaje. Yo estoy así, como recién he llegado, estoy sonriendo, ¿no? Y eso es el riesgo que tenemos justamente cuando el entregable y la salida en vivo es importante, ¿sí? Pero también es importante ese equipo humano que me va a acompañar, porque las bajas que empiezan a ver, luego, ¿cómo las reemplazas? Luego dices, oye, se fue esta persona y van a donde recursos humanos, reemplázala rápido. Tampoco. Hay un tiempo. Entonces, cuando la parte de operaciones y proyectos trabaja de la mano con las otras áreas del negocio, generamos justamente esta agilidad para entender este proceso. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es lo que van a ser capaces de hacer, como les dije hace un momento, frente a nuevos desafíos que va a exigir conductas y actitudes nuevas. Cuando de recursos humanos mira todas estas famosas evaluaciones de desempeño que hacen en las organizaciones, lo que tenemos claro es que el alto desempeño no significa un alto potencial. Sin embargo, los altos potenciales tienen siempre su mayoría en el alto desempeño. Por eso mi recomendación a los profesionales es, primer punto, enfoquémonos en dar un desempeño sostenido, siempre. Y ese desempeño sostenido nos lleva a mirar variables que nos hacen generar un desempeño excepcional. En esa generación de variables es donde buscamos estos profesionales con potencial. ¿Cuál es la diferencia entre un excelente profesional y un profesional con potencial? ¿No? Un buen profesional tiene una reconocida experiencia técnica, funcional, gerencial, pero un alto potencial además aprende nuevas tecnologías y funciones. Hoy en día, por ejemplo, con todo el tema digital, todos tenemos que estar en esa ola. O sea, aquí no hay edad, que a mí me tocó, no me tocó, no, que yo ya no soy de esa generación, a mí no me hablen de esto, no.
Hoy no se trata de generaciones, hoy se trata de entender el nuevo contexto en el que estamos viviendo. Un buen profesional es confiable siempre, sin embargo, un alto potencial es capaz, además, de resolver problemas. El buen profesional tiene un desempeño consistente, pero el alto potencial piensa estratégicamente. ¿Dónde estoy? ¿Qué más? ¿Qué está pasando? Desarrolla subordinados, pero el alto potencial es capaz de ser ágil en su cambio de conducta, decir, oye, aquí requiero otra performance. La persona buen profesional, el especialista, puede ser difícil de reemplazar, pero el alto potencial tiene amplios intereses, trabaja con independencia y el alto potencial se desempeña bien bajo cualquier circunstancia y lidia con la ambigüedad y la complejidad. Ninguno de los dos es más importante, lo ideal es que ustedes en el área de proyectos de operaciones podamos desarrollar ambos. Finalmente, ya para terminar, porque la hora nos gana, ¿qué hacemos las empresas con esta información para que ustedes sepan dónde los ponemos? Muchas de las empresas manejamos esta matriz, a la que llamamos el Ninebox, donde para ir rápido tenemos el potencial y tenemos el desempeño. La experiencia en los últimos años nos ha llevado a ver que las personas que se desempeñan en el área de proyectos y operaciones están muy puestos aquí, que es un profesional muy experimentado, ¿no? Pero que no ha tenido la oportunidad de demostrar qué más puede hacer, porque se ha quedado muy focalizado. Y lo que estamos buscando, por lo menos desde mi compañía, es que las personas que están trabajando en el área de proyectos y operaciones puedan tener nuevas habilidades y poderlos ubicar aquí, en este cuadrante que para nosotros significa un buen desempeño más un potencial que significa es una persona con la que yo puedo contar para los nuevos desafíos que tengo. Al comprar la operación de Colombia, hemos tenido justamente que entrar a esta matriz y decir a qué personas que están aquí puedo llevar a liderar un mercado nuevo para nosotros, un país en el que nunca hemos estado y un estilo de negocio que, si bien es cierto, conocemos, tiene algo distinto de lo que hacemos nosotros. En Perú y en Ecuador, nuestro negocio tiene dos sectores importantes. La operación propia, que significa que son las estaciones de grifos mías, de Primax, y las estaciones afiliadas, que son los dealers, así les llamamos, aquellas personas que se afilian para usar nuestra marca. Y Colombia tiene una variable, que Colombia solo tiene operaciones afiliadas, estaciones afiliadas. No tenemos estaciones propias. ¿Qué significa tener estaciones afiliadas? Que tengo que tener mucho cuidado con el área comercial. En Perú, las estaciones afiliadas están dispersas. Puedo tener 200 dealers. En Colombia, 8, concentradas. Es un negocio similar, pero con una mirada distinta. En Colombia hemos tenido que comprar, mejor dicho, no hemos tenido que comprar una operación ExxonMobil, que es una operación americana basada en unos procesos impresionantes. Realmente una maravilla de compañía, donde llega un punto en el que tú dices, cuando el proceso se contrapone con el resultado. Primax es una compañía ágil y nos pasaron dos cosas ya para terminar. Teníamos que pagar $20 a un proveedor. $20. Rápido. Y me llama el gerente de tesorería y me dijo, no los podemos, me dicen de Colombia, me llamaron de Perú. Carla, me dice de Colombia que no podemos pagar los $20 porque no se ha firmado el debido formato y no se pueden saltear el proceso. Y tenemos que pagar los $20 ahorita. Dije, lo pago, pues, ¿no? No, o sea, de verdad que hay un punto en el que el proceso puede ir en contra del resultado. Y segundo punto, ¿no? Yo, la gerente de recursos humanos corporativa, llegué y dije, por favor, quiero, me asignaron internet
De pronto llego a los 30 días y no podía entrar a nada. Me dijo, no, su clave de acceso ya venció porque usted es visitante. Y ya, porque el proceso dice que aunque usted sea la gerente corporativa, es visitante. Perfecto. No importa, actívame el internet de nuevo. No, activar el internet de nuevo necesita la firma del vicepresidente tal y está en Bucaramanga. Y yo me jalaba así. O sea que no voy a poder trabajar. ¿Hay algún otro vicepresidente que la pueda firmar? No, el proceso dice que la tiene que firmar este vicepresidente. Y sigo siendo, menos mal, la gerente corporativa de recursos humanos. Entonces dije, ya, genial. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a ver internet, YouTube, ¿no? O sea, todo ese día no pude porque el vicepresidente no lo localizaban para que me autorice el acceso a internet. Son cambios que estamos haciendo. Y son cambios donde tú dices, el proceso es bueno, pero tiene que haber también la agilidad de aprendizaje, la coherencia y el entendimiento del negocio de que hay temas que los puedes cambiar. Y en esos cambios, entre el proceso, la cultura y el entendimiento del negocio, es donde el perfil del profesional de operaciones y proyectos va a generar valor. Si tenemos un profesional que dice, no, el proceso te dice, el entregable, la fecha, y tú te estás dando cuenta que eso no está siendo consistente con lo que requiere el negocio, necesitamos un profesional que tenga esa agilidad de aprendizaje y que pueda entender, que puede lograr lo mismo entendiendo cómo impacta ese entregable y ese proceso. Y hoy día nuestro mayor reto en la operación de Colombia es justamente ese manejo de procesos que es impecable, porque el ExxonMobil es una de las compañías más grandes y más importantes y más ordenadas del mundo, pero necesitamos que entre a una dinámica en la que el proceso es importante, pero queremos imprimirle un tema de agilidad. Y ahí es donde el recurso humano se vuelve valioso, porque si no nos acompaña con esa agilidad, es donde empieza a haber la fricción y el resultado se afecta. Así que ese es mi mensaje final. Estamos buscando profesionales que sean capaces de generar valor a su propio rol, entendiendo variables distintas que van más allá de un entregable, un proceso, unas fechas de salida en vivo. Así que estoy aquí para preguntas que me quieran hacer. Hoy en día se tiene muy claro que las habilidades blandas son muy importantes para conseguir un trabajo, más que todo para los millennials que estamos saliendo al mercado laboral. ¿Qué habilidades blandas deberían ser importantes para una persona con un perfil especialista? En este caso, me imagino, se le va a ser más difícil ocupar una gerencia porque va a tener que relacionarse más. Las habilidades blandas que han dejado de ser blandas para realmente ser las habilidades más requeridas hoy en día en cualquier profesional. Si tú me preguntas, desde mi experiencia te diría yo las divido en 3 niveles, ¿no? Aquellas habilidades que tienen que desarrollar los profesionales que están iniciando la carrera, iniciando su carrera en el mundo laboral. Esas habilidades van por, primero, la comunicación, aprender a tener una comunicación asertiva. Nos juega muy en contra el tema de la tecnología aquí, el tema de los celulares es un tema que nos juega muy en contra porque no estamos escuchando, estamos encerrados en un mundo. Entonces, lo primero es una comunicación asertiva, el ser capaz de entender y tener empatía con la otra persona. La otra habilidad importante para aquellas personas que recién están incursionando en el mundo laboral es entender que son parte de un equipo y generar esa red integradora dentro de la organización. Y tercero, entender cómo tu rol impacta en la compañía. No te veas como un rol individual, no te veas como un rol del equipo. Empieza a verte cómo la función que hoy estoy haciendo tiene un impacto en el resultado final del negocio. Y entonces ahí empiezas a desarrollar esa habilidad de aprendizaje, de entender cómo esta tarea que hoy estoy haciendo tiene un impacto en marketing, en recursos humanos, en finanzas. El segundo nivel es cuando el profesional empieza a tener gente a cargo, cuando ya eres jefe. Y entonces te das cuenta que necesitas a las personas para lograr tu resultado.
Entonces ahí es importantísimo desarrollar equipos. Importantísimo no solamente el desarrollar equipos, sino el de empezar a identificar las capacidades individuales de las personas para prepararles su línea de carrera. Todo el tema de manejo de equipos es importante y cuando ya estás hablando de una posición gerencial, entran las habilidades relacionadas con el entendimiento estratégico del sector, con el entendimiento de las variables que empiezan a influir en tus decisiones y ahí te das cuenta que no solamente dependes de un equipo, sino dependes de todo un grupo humano para que te acompañe. Y he visto gerentes generales entendiendo cómo impacta un saludo o una sonrisa en el resultado. Entonces, eso es importante, ¿no? Esa capacidad de entender cómo y el reconocimiento, el ser capaz de reconocer en la otra persona el esfuerzo, el trabajo realizado. Pero fundamentalmente a nivel gerencial se pide mucho dos temas que van más allá de la mirada estratégica, sino es la capacidad de moverte en la ambigüedad. Hoy en día el gerente tiene que saber que se mueve en este río turbulento y tiene que poder moverse en la ambigüedad de todas maneras. Y el manejo de la diversidad, el entendimiento. Y la diversidad, ojo, no pasa por tener más hombres, más mujeres, más chinos o más italianos. La diversidad pasa por entender las distintas formas de pensamiento que tienen las personas dentro del equipo y respetarlas. Entonces, ese manejo de la diversidad es importante a nivel gerencial. Yo solo quisiera agregar tolerancia. Exacto. Si van a estar en operaciones y proyectos, necesitan tolerancia. Si no la tienen, desarróllenla. Y si no pueden, dedíquense a otra cosa. Y añadiendo la tolerancia y la flexibilidad. Uno de los problemas que tenemos a veces con las áreas de operaciones es, no, es que tiene que salir, sí, pero hay variables que podrían afectar. Entonces, ¿qué tan flexibles podemos ser en buscar juntos la mejor fecha para ese entregable? ¿Una pregunta adicional? ¿No? Pues un fuerte aplauso Listo. para Carla. Muchas Mil gracias. gracias.